Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y ya saben, mi voz ya está casi mejor, ya perfecta para los próximos programas. El día de hoy vamos a tener una entrevista muy interesante porque vamos a hablar con Rabinal González sobre un caso que está sucediendo, un caso judicial que está pasando en Jalisco y lo vamos a ver, que es relacionado con una empresa que es Sello Rojo. Ahorita él, como vocero de uno de los accionistas, nos va a explicar qué es lo que está sucediendo. Rabinal, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ver, platícanos antes que nada, ¿cómo es que eres vocero de esta situación? Bien, mi padre José Luis González Sánchez es accionista desde la fundación de la empresa Sello Rojo en el año de 1961. A virtud de una decisión de su padre, mi abuelo Roberto González de la Torre, que fundó la empresa, teniendo él 10 hijos, 8 mujeres y 2 hombres, uno de ellos mi padre. Esta empresa, a partir del año 2019, a raíz de la muerte de mi tío Rubén, hermano de mi padre, inició un conflicto entre sus hijos. Quiero decir, para antes de continuar, que la empresa fue pasando por varios herederos. Mi abuelo le deja a mi abuela a su muerte en el 83. Mi abuela le deja a mi tío Rubén la totalidad de las acciones de Sello Rojo que ella había recibido de mi abuelo. Y entonces quedan como socios Rubén González Sánchez, mi padre y una tía. ¿Con qué porcentajes, Rubén? ¿Con qué porcentajes? Alrededor, mi tío Rubén andaba como en el 90%, mi papá como en el 8% y una tía en el 1.8%. Ok. Así se mantuvo hasta la muerte de mi tío Rubén en abril de 2015. Okay. Él le deja todas sus acciones a su esposa, mi tía Irma Hiroko Uyeda Goura, de sangre 100% japonesa, pero nacida aquí en la República Mexicana. Lamentablemente ella fallece 11 meses después, ¿Qué caray? Consecuencia de una embolia, y le deja sus 7 hijos de apellidos González Uyeda, en partes iguales, todo su patrimonio, entre ellos las acciones de Sello Rojo. Así que a partir de 2016 los accionistas son 7 hermanos González Uyeda, mis padres, mi madre por la sociedad legal conformada con mi papá y esta tía que nunca vendió. Es decir, somos 10 accionistas. Ok, bien, bueno, al morir mi tía Irma, uno de sus hijos, Abraham Cunio, todos tienen un nombre, digamos, latino y otro japonés, Abraham Cunio González Uyeda, quien fue secretario de Estado con el gobernador Francisco Ramírez Acuña y luego fue subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación durante los 3 primeros años del presidente Felipe Calderón, pues con una fuerza impresionante, detona acciones judiciales para quitarle la administración a la mayoría accionaria formada por sus hermanos. Y él es nombrado director, un hermano de él administrador único, y entonces la minoría empieza a controlar la empresa Sello Rojo. En el momento que se inicia este conflicto, Abraham, a través de la voz de Masayi, Rubén Masayi, su hermano, que están asociados para esta acción, esta toma hostil de la administración, dicen que sus otros 4 hermanos
estaban administrando fraudulentamente la empresa y a través de unas medidas cautelares, que es un recurso legal que surte efectos antes de que te demande y antes de que seas escuchado en la justicia. Con las medidas cautelares, un juez, el séptimo de lo mercantil, Juan Pablo González Magaña, de aquí de Jalisco, les otorga vía medidas cautelares la administración de la empresa, incluso en un operativo policíaco en el que retiran a sus 4 hermanos, y estos 3 hermanos, Abraham, Rubén Massayi e Hilda Giroco, la más chica de ellos, se convierten en los administradores de la empresa. Cuando demandan estas medidas, cuando solicitan estas medidas cautelares, ellos dicen que es para proteger el interés de todos los accionistas ante la administración fraudulenta de los 4 hermanos. En estas palabras, en este contexto, mis papás no eran parte de este conflicto porque ni siquiera participaban en la administración por su edad. Mi padre hoy tiene 86 años, mi madre tiene 91 años. Entonces, sucede que 10 días después de que toman la administración, reforman los estatutos sociales, que son las reglas de gobierno de la empresa. Pero espérame, Rabina. Pero un segundo, sí. Rabina. Pero espérame, ¿qué porcentaje tenían ellos, los 3 hermanos? Era minoritario, ¿no? Sí, en relación a los 4, eran 3 de 4, 3 de 7, perdón. Por eso. Desplazan a 4 y se quedan 3. Cada hermano, González Sulleda, tiene el 12.86%. O sea, estarías hablando que con el 37% aproximadamente transforman la sociedad, cambian los estatutos. Así es. Y en esa transformación contradicen lo que dijeron al solicitar las medidas cautelares. ¿Qué fue lo que dijeron? Que era en beneficio de todos para evitar que fuera mal administrada. ¿Y cómo es que lo contravienen? Bueno, en esa reforma de estatutos, que debo decir que es una asamblea a la que no nos dejaron participar, porque obtuvieron de la Fiscalía General de la República unas cosas llamadas medidas de protección, en la que nos retiran los derechos corporativos, un Ministerio Público Federal, al inicio de una carpeta de investigación, y nos impiden, con el retiro de nuestros derechos corporativos, participar. A los 4 hermanos González Sulleda y a mis padres nos impiden participar en las asambleas. Y en estas asambleas del 5 y del 6 de julio de 2019, modifican los estatutos y crean un tipo de accionista, ellos 3, que tiene privilegios sobre la mayoría. Nosotros 6. O sea, entonces, ¿emiten acciones de preferencia? O... No, crean un tipo de accionista tipo A y el tipo B. Okay. El tipo A decide todo, el tipo A regula cualquier venta de acciones, el tipo A es privilegiado. Y nosotros nos convierten, lo que no existía, nos convierten en accionistas tipo B, que todo lo que tenemos que hacer es ser sometido a los accionistas tipo A. De esta suerte, pues no nos ayudan. No fue cierto que las medidas cautelares eran para proteger la integridad de la empresa y a todos los accionistas. Ahí en esas asambleas expulsan a 2 de sus 4 hermanos oponentes, a Roberto Eiji y a Alfredo Shigeru, ambos de apellido González Sulleda, por supuesto. Los expulsan porque dicen, mal administraron la empresa, y los expulsan. Crean reglas de expulsión en esas asambleas y los expulsan sin reembolsarles su haber social, o sea, su patrimonio, que queda en garantía del fraude que cometieron, del resarcir el fraude. Sin embargo, la acusación de fraude fue contra los 4, pero solo expulsan a ellos 2, ¿sí? Nunca continúan el juicio en el que los acusan de fraude, ni en materia penal ni en materia mercantil. Es hasta apenas a fines del año 2022 cuando, a exhortación nuestra, impulsan el procedimiento, pero ya habían favorecido a los no expulsados
con entregas de bienes, participación de utilidades. Y entonces recientemente en una carta abierta, las familias González Ulleda, la de Roberto Elli y la nuestra, le decimos al administrador único, Rubén Masayi, oye, ¿cómo es que expulsas a Sergio, a Kira, uno de los hermanos? ¿Cómo es que los acusas de fraude? ¿Cómo es que no mueves el juicio? Luego van ellos y reconocen que cometieron el fraude, 3 de 4 reconocen. Ellos dicen que los obligaron, ayer me dijeron que le falsificaron la firma, eso les dije, ese asunto ustedes tienen que promoverlo. Entonces le decimos a Masayi, administrador único de la empresa, desde las medidas cautelares, oye, si reconocieron el fraude, ¿por qué no los embargas? ¿O por qué no los procesas penalmente? ¿O por qué no los excluyes como excluiste a Roberto Elli y a Alfredo Riguero? Entonces, no, obviamente, como fue una carta abierta, pues no nos contesta. Pero están estas contradicciones. ¿Y qué es lo que hemos enfrentado? Uno diría, bueno, Rabinal, estás exponiendo un asunto entre particulares como cientos de miles hay en la República en todos los tribunales. No, es que el problema es la revictimización, es decir, además de lo que consideramos ilegal por parte de Abraham y de Rubén Masayi González Ulleda, tenemos que enfrentarnos al gobierno del Estado y al Poder Judicial del Estado de Jalisco. ¿Por qué? Porque de diversas formas se advierte el manoseo que hacen las autoridades de los procedimientos judiciales en que nos estamos defendiendo para favorecer a Abraham y a Rubén Masayi González Ulleda. Hay varios indicadores de este apoyo. Uno de ellos, fundamental, es que cuando tú vas al juzgado y preguntas por el expediente, un juez, el juez Juan Pablo González Magaña, que dictó las medidas cautelares, nos dice, este es un asunto del gobernador. Claro, eso no significa que eso sea cierto, pero es lo que te dice el juez. Y tú ves que unas medidas cautelares solicitadas el 24 de junio son concedidas el 26 de junio. Y el mismo día 26, con Policía Estatal, Ministerios Públicos, se presentan en la planta y retiran a los 4 hermanos González Ulleda de la administración de esa manera policíaca. Luego, en 2020, esta es otra evidencia de la intervención del gobierno del Estado, en 2020 resulta que logramos los 4 primos y mis padres el aseguramiento de cuentas bancarias y la entrega de la administración por un juez de lo penal. Nos entregan la administración, entramos también, ocupamos la empresa. A las 36 horas, después de que remueven al juez que nos dio esta reintegración de la administración, a las 36 horas, otro juez revoca la decisión del juez penal como si fuera superior a él, no siéndolo, y nos entregan y nos retiran a las 36 horas otra vez la administración de la empresa y las instalaciones. Pero seguían las cuentas bancarias aseguradas. Entonces el gobierno del Estado nos convoca a una mesa de negociación y en esa mesa de negociación la actitud de los funcionarios presentes, incluido el consejero de la Judicatura Estatal, Iván Novia Cruz, sobre nosotros. Íbamos a negociar con Abraham y todos se dirigían a nosotros, todos nos presionaban a nosotros y tú veías que la mesa estaba dispuesta para favorecer a Abraham. Pero vamos a decir que esa es mi especulación, que esa es una idea mía, que estuve sensible, estuve emocional y yo creí que todos se dirigían en nuestra contra en esa mesa de negociación. Pues bueno, resulta que aceptamos firmarle a la empresa cheques para pagar a proveedores, pagar nómina. Y se firmó un acuerdo que fue publicado en los periódicos de que estábamos ya en una negociación y que se iban a lograr acuerdos en beneficio de los accionistas. Días después, Abraham logra desactivar el bloqueo de cuentas y la mesa de negociación
se cierra sin tomarnos en cuenta, sin informarnos y pidiéndole nosotros en una carta al gobernador del estado que se reabriera la mesa de negociación porque había quedado trunco el proceso y no nos hacen caso. Jamás se vuelve a abrir la mesa de negociación. Finalmente, hace poco, hace unos 20, 25 días, por una indiscreción de Rubén Massayi, que suele hablar demasiado, sabemos que están armando unas carpetas de investigación en contra nuestra con el afán de meternos a todos a la cárcel, no solo a mis padres ni a mis primos, sino también a nosotros, hijos de accionistas, porque me ven como que soy el estratega, me cuelgan muchos milagritos, como dicen ahí afuera en un atrio de iglesia, ¿no? Y entonces nos informan, la información es creíble y tenemos que dirigirnos públicamente al gobernador a través de una inserción pagada en un periódico local y entonces nos comunican que se desactivó el riesgo de que nos armaran unas carpetas de investigación para encarcelarnos, claro, sin fundamento legal alguno. Y aquí entonces decidimos exponer públicamente nuestra situación, por ejemplo, como lo estoy haciendo ahorita contigo desde hace una semana y media. Y pues bueno, ¿por qué? Porque de qué manera tú confrontas al Estado, ya no a la contraparte, sino al Estado que se pone a ese lado, pues no te queda más que exponerlo públicamente para generar también una conciencia en la sociedad. Ahora, quiero decirte, Lechera Guadalajara, así se llamaba cuando se funda, ahora se llama Alimentos Sello Rojo, por un cambio de denominación, tiene operación en 18 estados de la República y es titular del 8% del mercado nacional de leche fresca, después de Lala y de Alpura. Por ejemplo, Santa Clara, que es de FEMSA, tiene el 2% del mercado. Sin embargo, los números, después de 4 años de administración por mis dos primos de la empresa, arrojan niveles, indicadores catastróficos. Hay pérdida del mercado, el producto se echa a perder. Hay una serie de cosas. Tienen conflictos con los ganaderos de Sinaloa, que ya salió en la prensa, que no les pagan. Tienen problemas con trabajadores donde están cerrando centros de acopio, de distribución. Y sabemos, y la utilidad ya está por debajo de la inflación, lo que implica una pérdida. Sabemos también que hay fuga de capitales a Texas, a la ciudad de Bamberg, Alemania, que el administrador Masai no dice nada, no mete, no revisa. No, claro, Masai no nos ha vuelto a convocar una asamblea desde que su madre vivía. O sea, al final del último, nosotros no hemos vuelto a ver una utilidad en casi 8 años, mis padres, quiero decir. Y bueno, ¿de qué nos dolemos? De la intervención del Estado, que no respeta lo que podríamos llamar coloquialmente el piso parejo que la justicia debe ofrecer a los ciudadanos que tienen un conflicto. ¿Hasta ahorita les han dado a los accionistas alguna remuneración? ¿O bien alguna utilidad? A nosotros no. O sea, No nos han dado nada. Perdón la interrupción. O sea, no han recibido un beneficio económico de la sociedad ¿desde cuándo? Desde 2015. Mi tío Rubén fue el último que los dio. Wow. ¿Y ahorita en qué situación está el juicio? Nosotros obtuvimos de un tribunal federal la revocación de las medidas cautelares y de los efectos que esta generó, como fueron estas asambleas donde modifican los estatutos y se dan privilegios. Sin embargo, el juez que debe ejecutar la orden federal es un juez estatal y el juez estatal dice, me habla el consejero, me habla el magistrado Roberto Rodríguez Preciado, magistrado de la octava sala estatal, y me dicen que no ejecute la orden federal. Estamos tramitando un incidente de incumplimiento de la orden del juez federal que ordenó dejar sin efecto todas las consecuencias de las medidas cautelares. Sin embargo, el juez estatal dice, me presionan,
y ya vieron que cuando les dieron a ustedes un beneficio, removieron al juez penal. Entonces no se anima a ejecutar porque dice que está bajo presión del Consejo de la Judicatura, particularmente del consejero de nombre Iván Ovia Cruz. Ahora, Entonces, estamos promoviendo. otra pregunta que tengo. ¿Ya han presentado alguna queja contra la judicatura? Ya presentamos queja, lo hemos denunciado públicamente, hemos presentado queja contra el juez y no podemos. O sea, ya de hecho, el Tribunal Federal que le concedió a mis padres el amparo, ese tribunal, para eludir la orden que se salió de ese tribunal, esa orden la obtuvieron mis padres en 2019, a fines del 2019. Entonces lo que hizo Masalle y Abraham, se desistieron de las medidas cautelares que les dio el juzgado séptimo, que es con las que tomaron el control de la empresa, pero las vuelven a solicitar en el noveno mercantil y se las vuelven a conceder solo para eludir el amparo obtenido por mis padres. Empero, nosotros decimos, las medidas cautelares del séptimo son las que crearon todo este desastre. Así que estamos buscando que se dejen sin efecto todas las consecuencias de estas. Y las del noveno no nos importan porque corresponden a actos jurídicos ya irrelevantes. Los relevantes fueron esas asambleas donde nombran a Masay administrador único, donde nos quitan los derechos económicos a través de estatuto, los derechos de voto, donde nos niegan las utilidades, etcétera. Eso es lo que pretendemos ejecutar, pero repito, enfrentamos un poder judicial federal, perdón, un poder judicial estatal, pues puesto en contra. No todos los jueces, pero al juez que le cae, le hablan del consejo y le habla el magistrado Roberto Rodríguez Preciado, que fue colaborador de Abraham González Ullera en la Secretaría de Gobernación. ¿Han intentado ir a derechos humanos? No hemos ido a derechos humanos. Aquí en Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos se considera pues un organismo afín al gobierno del estado. Sin embargo, recientemente nos acercamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pues vamos a iniciar una queja, aunque sabemos que las quejas terminan en recomendaciones y no en remedios como se emanan de un juzgado, ¿no? Sin embargo, quiero decirte una cosa. Recientemente, y esa es la razón por la que nos querían fincar responsabilidades penales, mis padres y mi primo Roberto Eggi, que litigan prácticamente unidos, obtuvieron de algunos tribunales de la República ciertos logros como que aseguramos cuentas bancarias, estamos por designar un interventor, y como nos salimos del Estado para plantear las demandas fuera del Estado, ya que aquí nada podemos mover, aquí en Jalisco, pues entonces logramos ya remedios. Eso ha motivado que intentaran promovernos responsabilidades penales, tanto en la Fiscalía General de la República, a dos hermanas mías, por supuesto lavado de dinero, y a nivel estatal, no sé por qué delitos, porque pues no hemos cometido ningún delito, y menos los hijos de mis padres. Entonces, hemos tenido ciertos triunfos, pero la empresa está en una estrepitosa caída en todos sus indicadores económicos y laborales. Oye, digo algo que nos llama la atención es que hoy por hoy están patrocinando un equipo de fútbol femenil. ¿Qué hay con eso? Claro. ¿Qué hay con eso? Perdón. Bueno, desconocemos porque, repito, desde 2000, fines del 18, no tenemos acceso a la administración, no nos participan de decisión. Es más, no podemos entrar al edificio. Y si nosotros les criticamos públicamente, nos aplican una regla de las creadas por ellos en esas asambleas de expulsión. Si los ofendemos, si los deshonramos públicamente, imagínate tú. O sea, entonces, todo lo hacemos cuidando esas partes. ¿Por qué invierten?
en un club teniendo problemas financieros tan graves? No lo sé. ¿Será que maladministran o será que tienen la intención de llevar a la quiebra esta empresa o vender o exprimirla para que en el momento futuro donde obtengamos el acceso a la empresa ya la encontraremos en una condición prácticamente insalvable? No lo sabemos. Rabinal, un favor, ¿me puedes explicar un poco la carta que estamos viendo? La carta dirigida a Masayi. Sí, Ok, está en bien. pantalla si quieres observarla o si no, dinos lo que tengas. Sí, ya la conozco bien. Ok, ahorita me refiero a ella. Esta carta fue publicada antier martes. Antier martes en el periódico Mural de aquí del Grupo Reforma de circulación aquí a nivel local o regional, firmada por la familia de mi padre y la familia de mi primo. En esta, ante la imposibilidad de tener acceso a la empresa, de tener participación en asambleas, pues se lo dijimos públicamente. Es una reclamación que le hacemos a Rubén Masayi González Ulleda, administrador único de la empresa vía medidas cautelares, en la que le decimos, oye, resulta que demandaste a tus 4 hermanos por fraude. Resulta que 3 de ellos aceptaron que cometieron el fraude. No obstante eso, les das beneficios. En lugar de cobrarles, en lugar de decretarles la expulsión de la empresa, como lo hiciste con Roberto Egui y con uno de ellos que ya está expulsado. Entonces, ¿qué está pasando, Masay? Tu responsabilidad es que si alguien reconoce que ha defraudado la empresa, tú como administrador tienes que proceder en términos de ley, pero no lo estás haciendo. Y le decimos ahí, o dejemos de hacernos tontos. Realmente solo los obligaste a reconocer el fraude para doblegarlos y decir que tienes la mayoría ya de tu lado y decir que te arreglaste con tus hermanos, pero no te arreglaste ni se fueron voluntariamente contigo. Los amagaste para que reconocieran. Uno de ellos, el día de ayer, me avisó que bajo amenaza de meterlo a la cárcel, tuvo que firmar ese reconocimiento de haber cometido fraude. Otro de ellos me informa, claro que están inquietados con la publicación, me informa que él no recuerda haber firmado, que cree que le falsificaron la firma. Yo les dije, esas 2 acciones son de ustedes, no nuestras. Si tú fuiste amenazado, pues haz la denuncia. Si tú te falsificaron la firma, haz la denuncia. No nos compete a nosotros. Nosotros es lo que vimos en el expediente, que reconociste el fraude, ¿no? Ra- Y sin embargo, Ajá. el único que no reconoció, que es el que litiga con mis padres o con nosotros con él, Roberto Egui, pues él está defendiéndose. Ahora, una pregunta, Rabinal. Nuevamente, ¿de qué porcentaje estábamos hablando de inconformes y de los conformes? Te lo voy a organizar de esta manera. 20.5% de la empresa Ajá. estamos actuando como inconformes, Ok. ¿sí? Ese 37 y tantos por ciento está en el dominio de la empresa, que son Abraham Masayi e Hilda Hiroko. Ok. Y los 3 hermanos González Ulleda, que quedan en medio, dejaron de litigar contra sus hermanos Abraham, se rindieron y ahora estimamos que fue por este doblegamiento, ¿no? Entonces están sin estar en contra, pero sí un poco a favor, porque Abraham les presenta escritos judiciales y ellos los firman sin reticencia o bajo amenaza. No sabemos. Qué difícil situación. ¿Qué sigue para ustedes? Para nosotros, sigue continuar con los procedimientos judiciales que han prosperado por estar fuera del estado de Jalisco con jueces ajenos y tratar de buscar o generar las condiciones de una negociación que, debo decirte, ya hay un acercamiento por parte de Abraham para negociar, ¿sí? Es un acercamiento incipiente, pero puede ser importante. Puede ser que tenga
viabilidad si él no se levanta de la mesa de negociación una vez más. ¿Crees que en esa mesa de negociación también está el gobierno de Jalisco? Ya no lo permitimos. Dijimos que ya el que se, usando las palabras lecheras, el que se quema con leche hasta el joco que le sopla, ¿no? Si Ajá. el gobierno del estado quiere organizar otra mesa de negociación, le vamos a decir, ya estuvimos ahí, ya nos abandonaron una vez, no habrá una segunda vez. Abraham, sabiendo eso, yo creo, acudió con un empresario para buscar una negociación. Un empresario que nos conoce ambas partes, Rabinal, pero todavía es incipiente. Rabinal, una pregunta. ¿Han intentado hablar con el gobernador Alfaro al respecto? Sí, claro, hemos pedido citas, le hemos mandado cartas oficiales con acuse de recibo, hemos apelado a su atención en la periódico y jamás nadie del gobierno del estado, absolutamente nadie, nos llama para nada. Y en el caso de la judicatura, ¿han intentado hablar con el presidente de la judicatura de allá? Sí, hablamos con Espinosa Licón, que es el presidente del Supremo Tribunal y a la vez presidente del Consejo de la Judicatura. Dice que es un asunto judicial, que presentemos pruebas de corrupción si tenemos contra los jueces. Y tú sabes, y todos sabemos, que yo como demuestro que el magistrado Roberto Rodríguez Preciado le habla a los jueces para que resuelvan a favor de Abraham. ¿Cómo lo demuestro? Tendría que intervenirles las líneas telefónicas y eso es un delito. O sea, tú sabes que ir a probar la corrupción de una autoridad no tienes el elemento directo. Tienes, sin embargo, ya nos dijeron en México una autoridad federal, nos dijo, no tienes el elefante, o sea, no tienes el delito probado, pero hay huellas de elefante, se oyen rugidos de elefante y hay excremento de elefante. Ha de haber un elefante. Esa es la manera en que tú pruebas la corrupción, de una manera bajo diversas circunstancias, porque no vas a decir, pues aquí está la llamada del magistrado o del consejero al juez tal para que manipulen el proceso. Entonces, ese es nuestro tema. Rabinal, ¿qué es lo que pretendes con estas conferencias de prensa? Lo que pretendo es inhibir la conducta indebida de las autoridades en beneficio de cualquiera de las partes. Máxime si estas conductas indebidas de la autoridad son tendientes a privarnos ya no solo del patrimonio, sino también de la libertad, hasta someternos y decir, pues ahí te firmo mi propiedad ya es tuya, ¿no? Inhibir la conducta indebida de las autoridades y que nos dejen en un plano de piso parejo para que sea el derecho y una honorable impartición de justicia las que definan quién tiene la razón. Ok, perfecto. Nuevamente te digo, ¿vas a seguir hablando con los medios nacionales para manifestarte al respecto? Seguiré haciéndolo, como veamos, ya sentimos que el gobierno del estado ha dejado de apoyar a Abraham y creemos que se debe fundamentalmente a la exposición que hemos hecho de nuestra situación en los medios de comunicación. El Poder Judicial sigue manipulado. Todavía hace una semana sabemos de llamadas del magistrado Rodríguez Preciado y del consejero para manipular procedimientos. Nos los dicen los mismos jueces. Solamente que dicen, pero no puedo con ellos, me remueven del cargo, me mandan a un pueblo lejano. O sea, tienen manera de fastidiar a los jueces que no les obedecen. Qué difícil. Pero bueno, sí, y estamos trabajando mucho con la justicia federal y ahora de los otros estados de la República. Qué difícil situación, la verdad, Rabinal. Lo único que, Es muy difícil. lo único que sí te puedo decir es que a nadie le conviene que al rato les entreguen un cascarón sin recursos y con un montón de problemas. Porque también es atentar contra el derecho de los trabajadores. ¿Y el sindicato qué dice? El sindicato creemos que opera a favor de Abraham. Fíjate, están en estado de prehuelga desde hace 4 años y medio. Aunque el estado de Jalisco, el gobierno dice que en Jalisco no hay huelgas,
Sello Rojo está en estado de prehuelga desde hace 4 años y medio. Todo el mundo en el medio judicial y los abogados sabemos que un estado de huelga de prehuelga que no se resuelve es porque va a ser detonado cuando convenga a quien lo promovió. En otras palabras, si nosotros obtenemos de un tribunal la entrega de la administración y las instalaciones, el líder sindical que está del lado de Abraham nos estalla la huelga y entonces Abraham recupera la administración vía el sindicato. Esto no es una especulación mía. En el pasado hubo mucho abuso de las huelgas locas, así les decían, y en Jalisco hubo muchísimas huelgas locas y se supone que se erradicaron, pero pues tú dime, ¿por qué desde hace 4 años y medio estamos en un estado de prehuelga y ni estalla ni se resuelve? ¿Y por qué el secretario del Trabajo del Gobierno del Estado no interviene para eliminar una situación de laboral, de huelga, en una empresa tan emblemática donde hay tantos empleados y tantas familias que indirectamente nos dependen de Sello Rojo, ¿no? Rabinal, Pero bueno, ¿cuántos empleados tiene? la último dato que tuvimos hace unos 2, 3 años era de que había 8,000 empleados y parece que ahora hay 5,000. Por declaraciones que ha hecho el propio Abraham Cunio. Estamos hablando de 5,000 empleados y no tienen realmente una representación que de alguna manera frene esta situación. Es incómodo. En cuanto a impuestos y seguridad social, ¿han cumplido? No sabemos, no tenemos acceso a la información. No tenemos información. Es difícil acceder a ella y solo estamos buscando acceder a ella a través de un procedimiento en la Fiscalía General de la República. Ok, entonces siguen con los ojos vendados, no pueden hacer nada y desafortunadamente no saben qué es lo que va a suceder, salvo una posible negociación. Sí, negociación incentivada por los triunfos parciales que han logrado mis padres y mi primo recientemente en tribunales fuera de Jalisco, Ahora, donde no hay el manoseo. Ahora imagínate que ganan, retoman la administración. ¿Qué va a pasar si es que hay una situación irregular en las cuentas? ¿Van a ir con todo o qué va a pasar? Sí, perdón. Yo creo que debemos promover un acuerdo familiar, si quieres forzado, pero un acuerdo primero para salvar la empresa y si se quiere para venderla, ya que nos hemos demostrado con nuestra actitud lamentable como familia de no poder trabajar juntos, de no poder coexistir. Pero primero debe ser la salvación de la empresa. ¿Sí? De acuerdo. O sea, establecer controles para lograr eso. Al día de hoy, ¿qué produce Sello Rojo? ¿Leche? Leche, yogures, crema de vaca, néctares de frutas, o sea, como un tipo de jugos, agua de coco, agua natural para beber. No producimos queso. La empresa Sello Rojo tiene la deshidratadora quizá más óptima de América Latina. Entonces, tiene capacidad para deshidratar la leche, conservarla y luego rehidratarla. Ya ves que se puede vender en polvo. Entonces, tiene mucha alta tecnología Sello Rojo. Wow. Entonces, hay que salvarla. Pues ojalá que no se pierda y sobre todo, no es tanto, bueno, es importante la empresa, pero los trabajadores más, ¿no? En estas situaciones. Las familias, la economía del Estado. Es algo muy delicado. Raminal, te agradezco mucho tus palabras, agradecemos estos minutos. ¿Quieres agregar algo más antes de irnos? No, nada más, desde luego solamente el agradecimiento que toda la familia por mi conducto te da por darnos este espacio. Perfecto, pues Raminal, la verdad deseo que dentro de poco tiempo se aclare esta situación y es un conflicto que lleva más o menos 8 años, pues esperemos que no cumpla la década
y ni mucho más tiempo, ¿no? Que se resuelva ya. Así es. Que se resuelva ya y ojalá que haya una mediación, una negociación, un arbitraje, lo que sea, pero con tal de que Sí, se llegue a un buen fin y sobre todo que no ponga así es. en peligro el patrimonio de ustedes como accionistas ni de los trabajadores. No sería justo. Así es correcto, no sería justo. Perfecto, Pues Raminal. muchas La gracias, verdad, muchas gracias. agradezco mucho tus palabras. Les deseamos lo mejor y por favor, seguiremos en contacto para saber qué es lo que está pasando. Han sido muy amables, muchas gracias. Muchas gracias, Ravinal. Me despido de ti y le agradezco al auditorio que haya estado presente con nosotros en este caso de Sello Rojo y desafortunadamente las situaciones que están sucediendo ahorita a nivel corporativo que atentan contra el patrimonio de los accionistas y obviamente contra el patrimonio de los trabajadores. Muchas Así gracias. es. Gracias, Ravinal, y gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias Ujú. palabras. Hasta la próxima.